El otro día vi algo que me dejó anonadada, impresionada y muy sorprendida, y aunque pensaba que era algo puntual por alguien que no tenía ni idea de equitación, quise hacer una encuesta en mi comunidad, porque cuando yo veo algo muy evidente, puede que otras personas no lo vean tan claro. Y si os digo la verdad, los votos de la encuesta aún me dejaron más sorprendida de lo que había visto en persona. Los que me seguís sabéis que siempre he estado en contra de las riendas auxiliares, ya que el 90% de la gente las suele usar para obligar el caballo a bajar la cara, y eso no es correcto, ya que siempre que obligamos al caballo, este nunca fortalecerá el dorso, más bien lo contrario. Pero aunque a mí no me guste este tipo de riendas y he hecho vídeos sobre sus consecuencias, soy consciente que muchísima gente las usa, pero aún hay algo más grave que usar riendas auxiliares. Una equivocación que según mi encuesta parece ser que hace mucha gente, y realmente me horroriza que gente con gran falta de conocimiento sea capaz de utilizar estas riendas y sobre todo utilizarlas mal. Cuando una persona usa riendas auxiliares, ya sea montado o para dar cuerda, se supone que esta persona tiene el suficiente conocimiento como para saber usarlas. Pues parece que no. Ven que todo el mundo las usa y ellos no quieren ser menos. Si por lo menos se fijaran bien, no cometerían este fallo tan grave. Además, que es de lógica, una lógica que debe ser anulada por el afán de colocar la cara al caballo a toda costa. No hace mucho hice un vídeo donde, entre otras cosas, explico la diferencia entre el filete y el bocado y el efecto que produce en la boca del caballo. Os dejaré este vídeo en los comentarios. ¿Y por qué os comento esto? Porque la mayoría de jinetes, sobre todo los que usan bocados, saben o tendrían que saber que esta embocadura actúa en forma de palanca, y sabiendo esto, ¿a quién se le ocurre poner riendas auxiliares a un bocado? Si son riendas fijas, que la mano del jinete no interviene, ese bocado siempre estará haciendo palanca en la boca del caballo, aumentando la presión ocasionada en ella. Y si son riendas alemanas, las que los jinetes tienen el control de ellas, ¿qué pasa? ¿No tenéis suficiente con la palanca que ejerce el bocado, que necesitáis aún más palanca con dichas riendas? Pero si esto fuera un caso aislado, puedo pensar, una persona que va de entendida y no tiene ni idea. Pues no, según mi encuesta, solo el 35% sabe que se deben usar solo con filete, un 9% cree que solo se usa en bocados y un 56% cree que se pueden usar con los dos hierros, filete y bocado. Me parece una barbaridad este porcentaje. He intentado buscar fotos en internet de riendas auxiliares puestas en bocados y no he encontrado. Todas salen con filetes. Fotos, dibujos, hasta la gente que vende estas riendas sabe que se usan con filete y no son jinetes. ¿Hasta dónde llega el ego del ser humano que cree dominar cualquier técnica y no es capaz ni de informarse ni de fijarse de cómo se colocan dichas riendas? Todos los que habéis votado que se puede poner en el bocado, ir a mirar el vídeo que he mencionado antes, a ver si os remueve la conciencia. Luego es cuando me venís con problemas: mi caballo cabecea mucho, o se queda detrás de la mano, o se va de caña. Pobres caballos, poco hacen por el dolor que le estáis creando. Lo siento mucho si este vídeo ha sido un poco agresivo, pero yo amo los caballos sobre todas las cosas, y ellos no tienen voz para gritar las cosas que se hacen mal, pues yo me encargo de poner esa voz. ¡Hasta la próxima, caballistas!